Bueno, ¿cómo estamos, iglesia? Bien. Bueno, el día de hoy tenemos nueva serie. Here I am. ¿Ahí sí la ven? Bueno, qué bueno. Espero que el Señor te hable a lo largo de esta serie. Yo espero que Dios me hable a lo largo de esta serie. La verdad es que no me gusta predicar nada que el Señor no me esté diciendo a mí también. El más ministrado de todos estoy siendo yo. Solamente de esa manera puedo compartir a ustedes lo que Dios me ha dado. Así que abre tu corazón y dile al Señor Jesús: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Bueno, en días pasados terminamos nuestra serie del 2016, el año del Centinela. Eso no quiere decir que ya se acabó el año del Centinela. Es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos a lo largo de todo el 2016. Y justamente Here I Am no es entrar a un nuevo capítulo, sino entra o es parte justamente de nosotros cumplir con nuestro llamado de ser centinelas del pueblo de Dios. ¿De dónde viene Here I Am? Viene justamente de Isaías, capítulo 6, versículo 8, que fue la oportunidad en que el profeta Isaías fue llamado por el Señor. Y nos dice la palabra que por medio de una visión, él se presenta a lo que sería, o él logra ver lo que sería el trono celestial de Dios. Y ve al Señor en su trono y ve unos querubines que está alrededor. Y el Señor está hablando con dichos querubines, mientras que dichos querubines están en una constante alabanza y adoración al Señor. Y hay un momento en que el Señor dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y es ahí donde Isaías dice: aquí estoy, envíame a mí. Uno podría decir entonces, con base en esto, en que uno podría decir con base en esto, en que entonces el profeta Isaías no fue llamado, sino que más bien él como que se inscribió y se lanzó, ¿no? Sin embargo, el que permitió que Isaías tuviera la visión y pudiera ver lo que Dios le estaba diciendo fue Dios. Fue Dios el que escogió que Isaías viera. Así que Dios ya le estaba haciendo una invitación a Isaías. Here I am tiene que ver con nuestro llamado. Es curioso que siempre que nosotros hablamos del llamado de Dios para tu vida, inmediatamente nosotros lo relacionamos es con viajes, con ir a las naciones, ¿no? Porque es que todos queremos viajar, porque viajar siempre se ve como una experiencia, ir a lugares nuevos. Qué chévere, aquí estoy, Señor, envíame a las naciones. Y cuando le pedí a Andrés, que nuestro diseñador, que hiciera lo que sería la imagen de esta nueva serie, pues él también pensó justamente en eso, y lo que hizo fue que me mandó un mapamundi con un avión de papel, no sé por qué de papel, pero bueno, un avión de papel que iba a todos los lugares, como Here I am, envíame a mí. Y le dije: Andrés, está muy bonito, no entiendo el avión de papel, pero no es lo que el Señor nos quiere decir. Porque cuando nosotros pensamos en el llamado es justamente lo que asociamos. Pero no siempre el llamado es viajar. El llamado es nosotros estar dispuestos a abrazar lo que Dios nos está entregando a nosotros, donde sea que sea, donde Dios nos necesite, ya sea en otra nación o sea dentro de tu propia casa. Y para lo que Dios nos necesite. Hay algunos que creen que el único llamado es ser pastor. Y muchas veces nosotros mismos decimos: no, esa persona tiene llamado, esa persona tiene llamado, como si entonces los demás no tuvieran llamados. Y ser pastor no es el único llamado, o empezar una iglesia no es la única forma de seguir un llamado. La palabra de Dios, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos dice que la iglesia del Señor, que es una sola, es un cuerpo. Y que todos nosotros somos miembros de dicho cuerpo. Y todos los miembros de este cuerpo son importantes. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo no puede ser un cuerpo mutilado. No puede ser un cuerpo al que le hacen falta partes. Y el pastor es solamente uno de los miembros que requiere el cuerpo para estar completo. Lastimosamente, el mundo nos ha vendido la mentira de que hay ciertos llamados que son menos importantes, porque el mundo los llama como menos, como pocas cosas, para que nosotros creamos y de esa manera rechacemos todos los llamados y todos siempre queramos ser el llamado de predicar, el llamado de ser el pastor. Es que yo algún día voy a estar allá. Y empezamos a hacer una fila como si el llamado fuera a llegar a una misma posición. Pero eso es la mentira del mundo.
Dios no llama menos ningún llamado. Todos los llamados son importantes y es importante que tú entiendas qué miembro eres tú del cuerpo y que tú lo ejecutes de buena manera. Eso es justamente responder al llamado de Dios, entender a qué te está llamando Dios y empezar a hacer aquello para lo cual Él te llamó. Y pensemos en un equipo de fútbol. El equipo es bueno, pero de pronto empieza una voz a decirle a todos los defensas, oiga, venga, pero usted defensa, usted debería ser el que mete los goles. En el colegio, ¿usted se acuerda cuando uno iba a jugar fútbol? ¿A quiénes metían de defensas? A los más malos, no, los más grandes, ay, mi hijita, no estuviste en mi colegio. Siempre era el tronco. El tronco era defensa. Ser defensa era ser tronco. Cuando usted le preguntaba a alguien de en qué posición usted juega y dice defensa, decía, ay, este no sabe jugar. Porque los que sabían jugar estaban del medio campo para arriba. Y muchas veces nosotros nos comportamos como esos niños, que empezamos a llamar menos lo que es demasiado importante, porque la defensa es una parte muy importante para que el equipo pueda hacer un buen desempeño. Si nosotros tenemos muy buena delantera, pero muy mala defensa, el balón ni siquiera le va a llegar a los delanteros. Imagínese un equipo donde empiece una voz a decirle a todos los defensas, mire, usted la verdad es que ya debería ir a delantero a meter los goles. Es que ya es tiempo que usted vaya allá. Es que ese tipo se cree el dueño del balón. Es que, ¿qué? Entonces, porque es Cristiano Ronaldo, entonces él los tiene que meter todos. No sea, métase allá a meter goles. Y todos se subieran. Ese sería el peor de todos los equipos. Lo que tú tienes que entender es que aunque hay algunos llamados que no son aplaudidos por los hombres, sí son aplaudidos por Dios. Y que lo que los hombres aplauden no necesariamente lo que Dios está aplaudiendo. Y que el equipamiento que Dios tiene para tu llamado solamente funciona cuando tú estás llevando a cabo tu llamado. La unción que Dios tiene reservada para ti funciona cuando tú estás llevando a cabo aquello para lo cual Dios te llamó. La unción no está reservada para los pastores. ¿Tú sabes qué es la unción? Es el poder de Dios que está confirmando por medio de señales y milagros lo que nosotros estamos predicando el Evangelio. Y esa unción, esa confirmación de señales está para todos los creyentes cuando nosotros estamos cumpliendo con nuestro llamado. Pero la unción de Dios solamente va a fluir cuando tú estás haciendo aquello para lo que Dios te llama. Y no va a fluir cuando tú te encuentres haciendo aquello que Satanás, el mundo o tu propia carne te están diciendo que tú deberías estar haciendo porque lo que Dios te llamó a hacer no es tan chévere como lo que tú deberías estar haciendo porque eso es más visto, porque es más aplaudido. La unción fluye cuando tú te encuentras haciendo aquello para lo que Dios te ha llamado a hacer. Pensemos en Moisés. El Señor lo llama a que Él sea el que lidere el pueblo para que lo lleve de Egipto hasta la tierra prometida. Y Egipto eran millones y habían otros que eran líderes y eran muy buenos. Pero un momento en que ellos empezaron a ver que Moisés siempre estaba por encima de ellos, y que Moisés era el aplaudido, y que Moisés era el que le brillaba el rostro, y que Moisés era el que iba a la presencia de Dios, y que Moisés era el que bajaba las tablas de los mandamientos, y que llegan y empezaron ellos a decir un momentico, ¿y es que acaso Dios no nos habla también a nosotros? ¿Acaso nosotros no podemos liderar igual que Moisés? Y empezaron a llamar poca cosa, o como menos, el llamado que Dios les había asignado a ellos. Ahora, estas personas reconocen que ellos escuchaban a Dios, y se reconocía que estas personas se movían en el poder de Dios. Pero en el momento en que ellos empezaron a salirse del llamado que Dios les había hecho y empezaron a buscar el llamado que Dios no les había hecho a ellos, o sea, el de Moisés, ¿qué pasó? Toda la unción se cortó y la tierra se los tragó. La unción de Dios te fue entregada a ti para llevar a cabo el llamado que Dios te ha dado a ti. La única oportunidad que tú tienes de ser exitoso es hacer con perseverancia aquello para lo cual Dios te ha llamado. Así que el título de hoy es Here I Am, para lo que me llamaste. Here I am, para lo que me llamaste. Qué rico poder decir eso a Dios. Aquí estoy para lo que me llamaste. Dígale al de lado, aquí estoy para lo que Él me llamó. Y el primer punto de aquí estoy para lo que me llamaste es, Dios es quien te llama y decide para qué es que te llama.
¿Quién es el que te está llamando? Entonces, ¿quién decide para qué te llama? ¿Mm? Cuando a ti te llama alguien al teléfono, tú no decides para qué te llama esa persona al teléfono o no. Te están llamando. La persona que toma el teléfono y te llama es la que decide para qué te va a estar llamando a ti. En Juan, capítulo 15, versículo 16, que es un versículo que siempre me ha encantado, la verdad, es que creo que fue el primer versículo que me aprendí y el único. Y dice, no mentiras, me sé otros, dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Está poderoso, ¿no? No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto. En otras palabras, Dios te llamó, Él fue el que te escogió, no fuiste tú el que lo escogiste a Él te escogió a ti, Él fue el que te llamó. Y cuando lo hizo, Él ya te comisionó a ti para que vayas y des fruto, un fruto que perdure. El Señor ya te llamó, Él fue el que escogió llamarte a ti. Y cuando Él te llamó, Él ya tenía en mente para lo que te estaba llamando. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. ¿Cuándo el Padre nos dará todo lo que le pedamos en su nombre? Cuando nosotros respondamos al llamado de Él, de acuerdo a lo que Él o a lo que Él nos está llamando. Cuando yo leo estos versículos, a mí me recuerdan, y por eso me gusta tanto, que yo estoy acá, en donde me encuentro, no porque yo escogí, sino porque Dios escogió, por su gracia, el escogerme. Yo no estoy aquí porque yo escogí a Dios. Yo estoy aquí porque Dios me escogió a mí y me llamó a lo que yo estoy haciendo. Y no malinterprete, no malentienda lo que te estoy diciendo. Cuando Dios escoge, Él siempre respeta el libre albedrío de la persona, jamás lo viola. Porque para Dios la libertad de la persona es supremamente importante. Dios nunca te va a obligar a ti a hacer nada. Es por esa razón que su llamado siempre es su voz suave diciéndote ven. Nunca te empuja, nunca te obliga. Pero Él sí fue el que escogió llamarte a ti. Y tú con tu libre albedrío decidiste responder a su llamado, obedeciendo aquello para lo cual Él te llamó. Pero Dios es el que escoge a quien llama. Tú estás acá porque Dios escogió llamarte a ti para invitarte a venir acá. Y lo vemos con Jesús y cómo Él llama a sus discípulos. Él es el que los llama y Él es el que los escoge, ¿o no? Él empieza a decir, sígueme tú, sígueme tú, sígueme tú. Él es el que los está llamando, ¿o no? Ellos lo que hacen es que empiezan a responder. O vemos cómo Él nombra a los apóstoles. La palabra de Dios nos dice que pasó toda la noche en oración y después reunió a todos y dijo, tú vas a ser apóstol, tú vas a ser apóstol, tú vas a ser apóstol, y escogió a los 12 apóstoles así. Ellos lo único que hacen es responder al llamado, aceptando seguirlo. Cuando Dios le dijo, ven, ¿ellos qué hicieron? Ellos lo siguieron. Pero el que escogió llamarlos fue Dios. Piensa que yo te llamo a ti para invitarte a un trasteo. Yo voy a trastear. Mira, no hay nada más aburrido que trastear, ¿o no? Uno de todos los favores que le pueden pedir a uno en la vida, el peor favor a uno que le pueden pedir es ayúdeme a trastear. Amiga, ayúdeme a cambiarle el aceite del carro. Ayúdeme a pintar la casa. Bueno, eso también es aburrido, pero bueno. Ayúdeme a, no sé, a lavar el carro. Ayúdeme a hacer cualquier cosa. Pero cuando uno dicen, ayúdeme a trastear, yo creo que eso prueba quiénes son los que están contigo y quiénes son los que no están contigo. ¿Mm? Porque no hay nada más aburrido. Yo no conozco el primero que le digan, hey, trasteo. Diga, yo, mire, José no se pierde la movida de un catre. Y uno lo llama un trasteo y uno le ve la cara de verdad, trastear. Mire, trastear es supremamente aburrido. Entonces digamos que yo tengo que trastear. Yo voy a escoger a quienes llamo para que me ayuden en el trasteo o no. Yo soy el que escojo, voy a llamar a estas personas para hacerlo. Y normalmente yo a quienes voy a llamar, aquellos con los cuales yo puedo contar. Hay unos con los que yo ni siquiera pierdo el tiempo, yo no me pongo a llamarlos. Porque sé que apenas los llame o si los llamo me van a sacar excusas. Entonces yo a quién llamo? A los que me van a sacar no excusas, sino los que me van a sacar tiempo. Porque todos tenemos algo para hacer cuando alguien nos pide un favor. Así sea, hacer nada. ¿No? ¿Usted hay veces que no planea no hacer nada? Muchos ahorita saben, ¿qué va a hacer la tarde? Nada, me voy a ir a la casa a ver televisión. Todos tienen planeado hacer algo cuando usted lo está invitando a que lo ayude a hacer algo. Así que los que responden a un llamado no son los que no tienen nada para hacer, sino los que sacan el tiempo, los que cambian su agenda para cumplir con la agenda que tú les estás presentando en ese momento. Pero digamos que yo llamo a unas personas y les digo, mira,
te estoy invitando a trastear. Yo les estoy diciendo el para qué. Yo ya tengo el para qué. Yo no necesito que nadie me diga a mí para qué. La tarea para la cual yo te estoy llamando, yo ya la tengo en mente. Y digamos que algunos dicen, listo, pastor, yo lo ayudo a trastear. Pero no llega, se fue para otro lado. ¿Ese respondió al llamado? No. O digamos que alguno viene, si estos nunca fallan, vienen a trastear, pero no ayuda a trastear. No, a hablar, a organizar las cosas por color, a hacer lo que nadie los llamó a hacer. ¿Mm? Hacer lo que no hay nadie para hacer. Ay, no, es que toca ir por comida y todo. No, 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 yo voy y la traigo. No quiere trastear, quiere ir, está tratando de huirle. ¿Ese respondió al llamado? Pareció. Pero la verdad es que uno siempre al final uno sabe quiénes fueron los que hicieron los locos. Parecieron responderle al llamado, pero no fueron. Los llamados son los que no solamente responden, sino que empiezan a hacer aquello para lo cual se les llamó. El que responde es el que no solamente rinde su agenda, sino también rinde su parecer y se pone a hacer aquello para lo cual se le llamó y se le invitó a que hiciera. El para qué, o sea, el para qué de tu llamado, lo sabe Dios y lo decide Dios, no lo decides tú. Hay algunos que quieren encontrar su llamado en su propio parecer, en lo que a ellos les parece que se debería estar haciendo. O que cuando Dios los llama, ellos ya tienen en mente cómo le van a responder. Tú solamente vas a responder al llamado de Dios cuando tú rindes tu agenda y tu parecer. Y tú empiezas a escuchar lo que Dios te está diciendo y tú empiezas a responder a aquello que Él te está diciendo que tú debes estar haciendo. Jesús te está llamando porque Jesús te escogió. Y tú vas a conocer la grandeza de tu llamado solamente cuando tú decidas seguirlo a Él y así se va a empezar a descubrir. Obedecer a Dios, seguirlo a Él con una continua obediencia, revela la grandeza de nuestro llamado. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es como lámpara a nuestros pies. ¿Cómo funciona la lámpara a nuestros pies? ¿Qué nos está alumbrando la lámpara a nuestros pies? El siguiente paso. No nos dice que es como un flashlight, que tú la puedes levantar así para ver hasta el final. No, es lámpara a los pies. Está alumbrando el siguiente paso. Y tú tienes que dar el paso para que se alumbre el siguiente paso. Y la única manera de ver el camino completo es con una obediencia continua, porque el camino completo es Jesús. Y la única manera de llegar a conocer a Jesús completamente es rindiéndonos a Él y obedeciéndolo completamente. Piensa en cuando el Señor llama a Abraham. El Señor le dice en Génesis capítulo 2, versículo 1, dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Hay 4 cosas que él tiene que hacer primero para que Dios le muestre la tierra a la cual lo está llevando. En ese instante él todavía no entiende su llamado. No, él entiende lo primero que tiene que hacer para ir descubriendo la grandeza de su llamado. En este instante el Señor todavía no le ha hablado a él de descendencia, no le ha hablado de Isaac, no le ha hablado de las naciones, no le ha hablado de todas las promesas. Él simplemente Dios le está diciendo, hey, tú te escogí, deja a tus parientes, a tu padre, la casa de tu padre, todo, y vete. Eso es lo único que él sabe que él tiene que hacer, e irse. Y cuando él decide obedecer, cuando él decide dejar todas estas cosas, es que empieza a revelarse aquello para lo cual Dios lo está llamando. Dios mantiene oculto el dónde o el adónde y solamente lo empieza a revelar qué tierra es y la grandeza de su llamado cuando Abraham decide empezar a seguirlo sin poner peros. Hay algunos que quieren ya ver la grandeza de su llamado, pero todavía no han hecho caso a las 4 instrucciones que Dios les está dando. Si Abraham se hubiera quedado diciendo, no, hasta que yo no vea la tierra, hasta que tú no me entregues todas las promesas, yo no voy a dejar ninguna casa, ningún padre, ni nada. Y él hubiera sido un llamado que nunca respondió al llamado. La forma en que tú conoces la grandeza de tu llamado es cuando tú escuchas el llamado y empiezas a responder a dicho llamado de la manera que Dios te lo está diciendo. Y cada paso de obediencia que tú das te va a revelar el siguiente paso que tú tienes que dar. Y solamente la continua obediencia a Dios
va a revelar la grandeza del llamado que Dios tiene para tu vida. El llamado que Dios tiene para tu vida es grande, pero requiere una continua obediencia para que tú lo puedas ver en toda su magnitud. Empieza a seguir a Dios y conocerás el camino que Dios tiene para ti. Lo que nos lleva al punto número 2. Lo oculto le pertenece a Dios y solamente Él puede sacarlo a la luz. Lo oculto, lo secreto, le pertenece a Dios y solamente Dios puede sacarlo a la luz. Deuteronomio 29, versículo 29 dice: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Lo secreto, lo oculto, le pertenece a Dios. Y solamente lo podremos conocer cuando Dios decida revelarlo. No importa que tanto tú te esfuerces con estudios bíblicos. No importa que tanto tú te esfuerces en tus propias fuerzas. No importa lo que tú estés intentando hacer. Solo conoceremos lo de Dios cuando Dios decida revelarlo. Y Él decide a quién, cuándo y cómo lo revela. Y esta puede ser una de las partes más difíciles de seguir a Jesús y la que más nos cuesta. Que hay ciertas cosas que Él mantiene ocultas y que solamente Él las conoce hasta que decide revelarlas a nosotros. Y entre aquello que le pertenece a Dios, y entre aquello que Él decide cuándo revelar y se mantiene oculto, da a conocer, eres tú. Tú le perteneces a Dios. Y solamente Dios te puede dar a conocer. Tú no te perteneces a ti mismo. Tú le perteneces a Dios y mientras que Él te quiera mantener oculto o en lo secreto, tú te mantendrás oculto y en lo secreto. Y pensemos en Jesús antes de que el Padre lo revelara. Nadie lo conocía. Ni sus propios hermanos. La palabra de Dios nos dice que sus hermanos no creían en Él. Ni el mismo diablo sabía quién era Jesús. ¿O por qué crees que cuando se reveló que ya iban a ser el Salvador en Belén, Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años? Porque el diablo no sabía cuál de ellos era Jesús o no. Entonces dijo, no, para que la tiene de 2 para abajo, todos se mueren. No sabía cuál de todos era Jesús. Ni el diablo mismo sabía. ¿Por qué? Porque estaba oculto. En el momento en que Dios revela que ya ha llegado el tiempo en que se cumplían, que ya iban a ser en ese momento el Mesías, el diablo se informó porque Dios hasta este momento lo estaba dando a conocer. Antes de eso lo había mantenido oculto. Hay cosas en la palabra que nosotros miramos y decimos, oye, pero ¿cómo no se habían dado cuenta si acá dice tan clarito esto? Muy sencillo, puede ser muy claro. Pero lo de Dios solamente se da a conocer cuando Dios lo da a conocer. ¿Y a quién Él se lo da a conocer? El Señor decidió revelarle a los sabios de Oriente que ya iban a ser el Mesías. El Señor decidió revelarle a los pastores que se presentaron delante de María y José en el pesebre que ya iban a ser el Mesías. Los únicos que podían ver eran aquellos a quien Dios se lo revelaba. Porque lo que le pertenece a Dios solamente puede ser sacado a la luz por Dios. No por esfuerzo humano. No fue que los demás, no, es que no estudiaron la Biblia lo suficiente para saber como los sabios de Oriente que... No, es que lo que le pertenece a Dios solamente puede darse a conocer por Dios. Lo de Dios solamente lo puede revelar Dios. En Mateo capítulo 16, versículo 15, Jesús está con todos sus apóstoles y les está preguntando, ¿quién dicen las personas que soy yo? Y empiezan todas las respuestas. Bueno, ellos dicen que tú eres Juan el Bautista, Elías, uno de los antiguos profetas, y empiezan todas las especulaciones. Ninguno sabía quién era realmente Jesús. Pero el Señor en ese instante se voltea y les dice a ellos, bueno, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro en ese momento dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando él dijo esto, mira lo que respondió Jesús. Dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué le está diciendo en este momento Jesús a Pedro? Pedro, eso tú no lo adivinaste, no es que tú hayas unido los puntos, no es que tú seas muy bueno con estudios bíblicos, no, eso tú lo sabes
porque el Padre decidió revelártelo a ti. Porque lo de Dios solamente lo puede revelar ¿quién? Dios. Y Dios se lo revela a quien decide revelárselo. No hay libro, no hay esfuerzo humano que te pueda revelar lo que Dios quiere mantener todavía oculto. Dios lo revela a quien quiere y cuando Él quiere. Y esto quiere decir que sí, que aunque hay cosas que tú quisieras que Dios te revelara, le pertenecen a Él. Y Él decide cuándo las revela y cómo las revela. Pero también quiere decir que tú mismo no serás revelado, no serás sacado a la luz, no serás puesto en esa montaña para que brilles y otros reconozcan lo que Dios va a hacer contigo hasta que Dios no decida revelarte y darte a conocer. Deja de pelear contra tu jefe, contra el pastor, contra tu líder o contra todo aquel que tú estés culpando de que no te deja brillar o no deja que otros te vean porque tú tienes un talento que ellos te están manteniendo oculto. Porque tú le perteneces a Dios y solo Dios y únicamente Dios podrá darte a conocer cuando Él decida darte a conocer. En 2 Corintios capítulo 10 versículo 18 nos dice: porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Mira, hay algunas personas que no entienden esto y constantemente ellos quieren presentarse. Yo soy el que el Señor tenía oculto y acá vengo a presentarme. Y hay veces, yo he visto que algunos llegan y empiezan: no, mire pastor, es que yo me quiero presentar. Esas son todas las profecías que han hecho respecto de mí. Dicen que yo supero a Juan el Bautista. De hecho, pastor, bendecida es esta iglesia de que yo he venido acá. Denle gracias a Dios. Y empiezan con toda la lista de por qué ellos son los ungidos de Dios y gran cosa de que hayan llegado. Y empiezan todo, desde chiquito como profetizaban de ellos hasta esa edad. Oiga, y salen con un chorro de babas. Todos los que hacen esto. Todos. Y yo pienso en estas personas versus los que no dicen nada. Si Dios ha dicho algo acerca de ellos, se lo guardan en su corazón. Y simplemente se ponen a hacer aquello para lo cual Dios los está llamando. Y no se recomiendan, pero empieza Dios a recomendarlos y a hacerlos visibles. Y el Señor empieza a decir: este es, ya está listo, míralo brillar, yo lo revelo. Aunque Él quisiera esconderse, no se podrá esconder. Aunque otros quisieran esconderlo, no lo podrán esconder. Porque es mío, ya está listo y lo estoy dando a conocer. Y con dichas personas, Dios jamás se equivoca. Cuando Dios recomienda a alguien, cuando Dios lo saca a la luz, es porque esa persona verdaderamente brilla y alumbra. Cuando Dios pone a alguien en la cima de una montaña para que alumbre toda una ciudad que está en tinieblas, es porque esa persona realmente está brillando y es Dios quien lo está poniendo. Deja de recomendarte tanto a ti mismo. Tú haz aquello para lo cual Dios te ha llamado y deja que el que te recomiende sea Él. Lo que nos lleva al punto número 3. Dios te está preparando para darte a conocer. Hay algunos que dicen: bueno, ¿por qué Dios todavía no me ha sacado la luz? Porque yo estoy que me brillo las. Dios te está preparando para darte a conocer. Cuando nosotros miramos la historia de Jesús, desde el principio, desde el inicio, desde que empieza el cumplimiento de su venida, aquellas personas que eran cercanas a Él podían ver que en Jesús había algo especial. Desde el anuncio desde que el ángel lo anunció, desde que Él fue concebido, la forma en que ocurrió que un ángel se le apareciera a María sin que ella hubiera acostado, que era virgen, sin que jamás hubiera tenido relaciones sexuales, si ella hubiera quedado embarazada, eso ya decía: oiga, el que van a hacer tiene algo especial o no. No es cualquier bobada, es como, ninguno de acá le ha pasado eso, ¿no? Engañaste a papá y mamá, pero no a nosotros. Desde el momento en que él estaba en el vientre y María se presenta donde su pariente Elizabeth, y Elizabeth ya tenía 6 meses más de embarazo, y Juan el Bautista, que era justamente el que estaba en el vientre de Elizabeth, empieza a brincar lleno del Espíritu Santo de Dios, reconociendo al que acababa de llegar, y la forma que ella empezó a profetizar, eso ya mostraba que había algo especial acerca de él, ¿o no?
Cuando nace y están en el pesebre, de pronto decían, uy, no, pero si este fuera el Mesías, pues yo creo que hubiera sido de pronto en un Marriott o algo así, pero acá en el pesebre, y de pronto empiezan a llegar unos ángeles, perdón, unos pastores, diciendo que unos ángeles se les aparecieron y les contaron que Jesús era el Mesías, el que iba a nacer, y ellos vienen a adorar a Jesús. En ese momento yo creo que cualquier persona dice, oiga, hay algo especial con este niño. Y después cuando llegan los sabios de Oriente, más conocidos o vulgarmente conocidos como los Reyes Magos, ni eran reyes ni eran magos, y vienen contando que guiados por una estrella, llegaran hacia dicho lugar y vinieron con regalos, y no cualquier regalos, oro, incienso, mirra, y empezaron a adorar a Jesús. Yo creo que uno diría, oiga, hay algo especial con él. O sea, si cuando nació Matías José hubieran llegado unas personas del Oriente con oro, y no, es que una estrella nos trajo hasta acá, tú dices, oiga, algo especial va a ocurrir acá con Matías, ¿o no? Pero cuando nace además, o sea, a los 8 días lo van a presentar al templo y no dejaban de ocurrir cosas asombrosas. Simeón, que era un hombre que decía que el Espíritu Santo de Dios le había revelado, el Espíritu Santo de Dios le había revelado que él no moriría sin conocer al Mesías, sin ver la salvación de Israel llegar. Y cuando él vio a Jesús en ese momento empezó a bendecir a Dios y empezó a profetizar acerca de lo que Jesús haría. Pues cualquiera dice, oiga, realmente algo especial, pero no termina. Había otra profetisa en el mismo templo, que era Ana, que nos habla que era una viuda que se la pasaba día y noche en el templo, adorando a Dios con ayunos y con oraciones, y que en el momento que empezó a ver al niño, empezó a hablar de él a todo el mundo y a profetizar acerca de Jesús. Pues cualquiera dice, oiga, hay algo especial con Jesús. Cuando tenía 12 años, sus padres van como todos los años, iban en la época de la Pascua a Jerusalén, iban con él, y resulta que cuando se están devolviendo en la caravana, Jesús no se ve por ningún lugar y dice, no, pero ese debe ir con los familiares más adelante, y se había quedado, bueno, ahí sí ya no vieron nada algo especial, se quedó ¿no? Pero bueno, pero después de buscarlo 3 días lo encuentran en el templo, y tiene a todos los ancianos del templo, la gente más estudiosa en el templo, asombrada por la predicación de este niño, por la forma en que preguntaba, por la forma en que respondía. Y ven a todas las personas alrededor de él como, wow. Yo creo que todos ellos dijeron, oiga, ¿realmente hay algo especial con él o no? Era tan especial que la palabra nos dice en Lucas 2:19 que María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Nosotros hoy en día vemos a María pensando atrás y vemos como María, pero bien, María era una mujer que Dios escogió. Póngase usted en el lugar, Dios la escoge a usted, mujer, y de pronto empieza usted a ver que todas estas cosas ocurren y con el hijo que usted da a luz empiezan a ocurrir. Usted empieza a decir, oiga, realmente acá hay algo especial acerca de él. Y usted se empieza a asombrar, usted empieza a ver un brillo especial. Sin embargo, después de los 12 años, de los 12 a los 30 años, nada más pasó. Nada más pasó. No ministerio, no seguidores, no milagros. Nadie más veía. Pasaban por el lado del mismo Simeón y él ya no volvía a profetizar. Nada ocurría. De los 12 años a los 30 años, nada sobrenatural ocurrió. Nadie veía porque Dios mantenía oculto. Y seguramente por un tiempo María se preguntaría, sí, al ver pasar el tiempo y que nada pasaba, oiga, ¿por qué nadie más ve? ¿Será que yo me lo inventé? ¿Será que yo me monté en ese video? Es que uno siendo la mamá, ¿será que yo me monté en ese video? Porque uno como papá ve a todos los demás papás que empiezan a contar sobre sus hijos. No, es que mi hijo está superior en esto, en esto, en esto. Y el hijo, mejor dicho, es la octava maravilla. Y uno dice, ay, Dios mío, conociera a mi hijo, que sí es la octava maravilla. ¿Eh? Pues hay veces que yo veo cosas asombrosas en mi hijo y yo digo, ¿será que yo también, pues, me está pasando lo de todos los papás, ¿no? Hace poquito cuando él aprendió a leer y a escribir, yo decía, amén. Y María de pronto se preguntaba y decía, oiga, ¿será que yo me armé un video? Porque nadie más está reconociendo lo que yo reconozco en él. Pero lo cierto es que sí era. Y no importaba qué tanto María pudiera hacer o qué tanto Jesús hiciera en ese momento, nadie más podría verlo. Solamente
se podría ver en el momento en que Dios abriera los cielos y con su voz anunciara: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. Solamente hasta este momento se revelaría. En Mateo capítulo 3 versículo 16 al 17 dice: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, ya está 30 años. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Solamente en ese momento otros pudieron ver. Fue justamente después de eso, acto seguido, es que en el desierto llega ¿quién? Satanás. Ya Satanás dijo: ay, no era ninguno de los que matamos hace 30 años en Belén. Pero ya sabía Satanás cuál era. Allá el ataque era de frente, ¿o no? Bueno, prepárate para cuando Dios te saque la luz, porque también el ataque vendrá de frente. Porque entonces Satanás dirá: este es el de ese llamado, este es el que Dios hizo brillar, este es. Y cuando tú eres sacado de la luz, también recibirás unos ataques que jamás antes habías vivido. A veces dirás: ay, era más chévere cuando yo estaba en lo oculto. Y no es que Jesús no fuera. Y no es que no estuviera haciendo lo correcto. Es que él le pertenecía a Dios y solamente Dios podía revelarlo. Y puede ser que tú estés viendo algo especial en ti, algo que Dios te ha dado. Tú lo sabes en tu interior. Lo has visto en una, en dos, en tres, en 4 oportunidades. Algo que a ti te hizo entender que tú eres especial, que Dios te ha llamado y que Dios tiene algo grande para ti. Y pronto al principio empezó a ocurrir más seguido. Vinieron a profetizar, otros reconocieron, pero de pronto estás en la época de los 12 a los 30 años en que nada ha vuelto a pasar. Y tú dices: ¿será que me metí un video grandísimo? ¿Será que es mentira? ¿Dios no tiene nada grande para mí? Sí es. Lo que pasa es que solamente se verá cuando Dios permita que se vea. Deja de quemarte y deja de pelear tanto, deja de frustrarte por tratar de hacerte ver, porque solamente te verán cuando Dios te saque la luz. Tú por tu parte obedece con diligencia, busca el reino de Dios y su justicia, porque llegará el día en que se abran los cielos y se oiga una voz de lo alto que diga: este es Él, este es mi Hijo, y Dios te dé a conocer. Y cuando eso ocurra, no habrá ser humano sobre la tierra que te pueda esconder, porque cuando Dios revela, nadie más podrá ocultar. Cuando yo entendí esta verdad, que Dios esconde y solamente Dios puede revelar, yo pensé en todas las veces que me peleé, que me enojé, que me desgasté, porque creía que otros estaban frenando mi crecimiento. Y también todas las veces que peleé conmigo mismo y que intenté hacer cuanta pirueta se me ocurriera para tratar de ser visto. Y ese día caí de rodillas y le dije a Dios: eras tú. Siempre fuiste tú. Pero también ese día descansé, porque entendí que no es cómo yo me doy a conocer o qué tengo que hacer para que otros me vean, sino cuándo estoy preparado yo y lo que me rodea para que Dios me muestre. Cuando miramos a Jesús, no es que nada estuviera pasando de los 12 a los 30 años, no es que Dios estuviera quedando dormido, mucho estaba pasando. Jesús y su entorno estaban siendo preparados para el momento en que Dios los sacara a la luz. Y en Lucas capítulo 2 versículos 51 al 52 nos dice: así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret, estamos hablando después de los 12 años, y vivió sujeto a ellos. Él estaba haciendo algo. ¿Qué estaba haciendo? Obedeciendo. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente.
No es que nada esté pasando contigo, es que estás creciendo en sabiduría y en estatura. Y cada día gozarás más del favor de Dios y de la gente. En Lucas 8, versículo 16 al 17 dice, nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en una repisa, a fin de que de los que entren tengan luz. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Todo lo escondido será revelado un día, en el tiempo de Dios. Así que no te preocupes tanto por salir a la luz. Deja que Dios te saque en su tiempo. Y mientras que te encuentras en el horno, aunque parezca que nada está ocurriendo, tú vas a estar creciendo en estatura y sabiduría y en el favor de Dios. Para que en el momento de mayor brillo, tú seas dado a conocer. Y no seas impaciente, porque salir antes de tiempo, darte a probar a otros, cuando todavía no estás en tu punto, es salir biche. Que significa saber amargo cuando tienes el potencial de saber dulce. La paciencia es una evidencia de que no estás listo. Tu impaciencia es una evidencia de que no estás listo todavía para ser sacado a la luz. Porque la impaciencia es una característica de la inmadurez. Y piensa en un niño. Un niño es lo más impaciente que hay. Tú a un niño le dices, mira, te doy un chocolate hoy. O una caja de chocolates mañana, el que escoge. El chocolate de hoy. La impaciencia es una evidencia de inmadurez. ¿Qué hubiera ocurrido si David se hubiera declarado rey antes de tiempo? ¿Qué hubiera pasado si antes de tiempo él hubiera arrebatado el reinado? Él tuvo la oportunidad de hacerlo, ¿no? La palabra nos dice que en dos oportunidades, él tuvo a Saúl, quien lo estaba persiguiendo enfrente de él, y él le hubiera podido quitar la vida. David sabía, ya Dios se lo había dicho, que en el momento en que Saúl pasara, él sería el siguiente rey. Él sabía que Saúl tenía que morir para que él pudiera ser rey. Y él tuvo dos oportunidades de ocasionar que Saúl muriera. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera provocado el ser rey antes de tiempo? Que hubiera sido un fracaso como rey. Él hubiera fracasado. Los hornos, sí, pueden ser incómodos, dolorosos, pero nos ayudan a llegar a nuestro punto de cocción. Así que ánimo, espera. Los grandes hombres de Dios se mantuvieron ocultos hasta que Dios los dio a conocer. Sigamos hablando de David. David veía algo especial en él, ¿o no? A pesar de que era pastor, mataba osos y leones. Él lograba ver el favor de Dios en su vida. Nadie más lo veía. Ni su papá, ni sus hermanos, nadie más. Aún después de que el profeta Samuel viene y lo unge a él con aceite y declara que va a ser el siguiente rey de Israel, todavía las personas seguían sin reconocer quién era él. Cuando al poco tiempo su padre lo llama y le dice, oiga, venga para acá. Él de pronto diría, ya, llegó el tiempo, ¿qué pasó? No, mire, es que necesito que vaya donde el rey Saúl y él, ya, llegó el tiempo, llegó, es que ahora sí. Y le lleve estos quesos y esos panes a sus hermanos. Un momentico, bueno, ¿no era rey? Pues ¿será que me ungieron para ser el de los domicilios? ¿Será que él no vio? ¿Será que me lo inventé? Es que Samuel ya está viejo, ese cucho de pronto ya no está profetizando, sino que... ¿Será que me lo imaginé? Y se presenta donde sus hermanos y de pronto se encuentra con esa batalla en la cual llevaba el ejército de Israel 40 días siendo humillado por el ejército filisteo. Cuando un gigante, Goliat, salía y durante 40 días los humillaba diciendo que uno solo de ellos se enfrentara a él.
que si lo derrotaban ellos, se hacían esclavos de ellos. Y 40 días había sido humillado Israel. Y él, cuando ve eso, él se llena de ese celo santo. Y le empieza a decir, pero ¿cómo nos humilla? Este es el ejército, este no es el ejército de Saúl, este es el ejército de Dios. ¿Qué se cree este hombre? Y aun cuando él está lleno de este celo santo, viene uno de sus hermanos que había visto que él había sido ungido, y que en ese momento podría decir, él es la respuesta. Yo vi que él ungió, Samuel, el mismo que ungió a Saúl. Y se acercó y lo vio, y él de pronto dijo, en este momento sí van a reconocer porque ellos lo han visto. Llega su hermano y le dice, seguro que has venido para ver la batalla. Y lo humilla enfrente de todas las demás personas. Sí, Dios había escondido a David, el gran rey, detrás de unas ovejas, donde ni Israel, ni sus hermanos, ni su padre, ni nadie lo podría ver. Pero cuando Dios lo reveló, cuando Dios mostró y dijo, este es el nuevo rey de Israel, nadie pudo ocultarlo, ni el propio Saúl pudo hacerlo. Vemos a Gedeón, el más insignificante y cobarde de toda su familia. Pero cuando Dios lo llama y lo revela a las personas, termina siendo el gran libertador de Israel, que lo libera de todos sus enemigos. Vemos a los apóstoles, ocultos, invisibles, escondidos detrás de redes, de barcas, de mesas de recaudo, y en Galilea, donde estaba lo más humilde, lo más insignificante. Pero el día que Dios decidió revelarlos, ni los hombres más visibles pudieron opacarlos ni ocultarlos. Me encanta en Hechos, cuando Pedro está predicando junto con Juan, empiezan a acompañarlos todos los milagros y los seguían las multitudes porque Dios ya los había hecho visibles. Que en ese momento son arrestados y son llevados delante de los gobernantes. Cuando estos gobernantes tratan de callarlos, tratan de ocultarlos, y empiezan ellos a hablar, a verlos, a escucharlos, los gobernantes nos dice los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¡Wow! Cuando Dios te revele, te dé a conocer, no habrá quien te pueda ocultar, porque cuando Dios da a conocer, nadie puede esconder. Deja de pelear contra todo tu entorno, contra tu interior, y ríndete a Dios, porque tú le perteneces, tú eres de Él, y Él será el que te dé a conocer. Él te sacará a la luz el momento en que tú, o aquel momento que tú estás esperando, aquel momento en que se verá en tu vida las promesas de Dios que Él le ha declarado sobre ti, en que otros podrán ver lo especial que tú estás viendo, ese secreto que nadie quiere ver o nadie parece poder ver, va a llegar si tú te rindes a Dios. Tú simplemente síguelo y obedece cada instrucción, porque cada instrucción es un paso que das que te irá mostrando el camino que te permitirá ser revelado. El tiempo va a llegar, el tiempo va a llegar. Tú sigue caminando y deja de pelear. El tiempo va a llegar, tú serás revelado, Dios te dará a conocer. Llegará el momento en que se abrirán los cielos y se oirá esa voz de lo alto que dice: este es mi Hijo amado y muy complacido estoy con Él. Otros podrán ver el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. Otros podrán ver la grandeza de ese llamado, y tú te darás cuenta que no fue un video que tú te armaste, que fue verdad, que es cierto, que Dios tiene grandes cosas para ti, porque ningún ojo ha visto, ni ningún oído ha escuchado lo que Dios tiene preparado para los que lo amamos. Te quiero